Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero dile eso a quien lucha por pagar la renta, los aumentos y cafés caros. Cada quien tiene su precio, el costo real de la satisfacción. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, veremos cuánto dinero cada generación necesita ser feliz para la generación más grande, aquellos nacidos entre 1901 y 1927 o un miembro de la generación silenciosa nacido de 1928 a 1945. Ellos han vivido tiempos difíciles. Estas son las personas que vivieron durante la Gran Depresión. Muchos de ellos todavía tienen recuerdos de haber vivido escasez extrema de alimentos y niveles de desempleo que llevaron a la pobreza masiva. Fue una época de escasez que exigió sacrificio de todos. Quienes vivieron eso recuerdan ahorrar, guardar sobrantes, cultivar su comida y hacer durar cualquier lujo. Ese tipo de experiencia deja huella. Tras la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes volvieron y hubo un gran auge de matrimonios y niños. La depresión terminó, gracias al gran auge manufacturero causado por la guerra. Y eso llevó a una nueva era de consumismo estadounidense, donde todo se volvió más barato y fácil. La manufactura estadounidense nunca había estado tan de regreso, y las máquinas que antes fabricaban rifles y chalecos antibalas, ahora producían electrodomésticos. Había abundancia, pero las cicatrices de la depresión persistían. Los miembros de la generación más grande y de la generación silenciosa, a medida que envejecían, eran sumamente frugales y cautelosos. Sus hijos tienen historias sobre cómo sus padres seguían insistiendo en recortar cupones o mantener un huerto incluso en la vejez. Aunque estuvieran bien económicamente, siempre actuaban como si la próxima depresión estuviera cerca. Se esforzaban por inculcar eso en sus hijos, enseñándoles a ser frugales, responsables y agradecidos por lo pequeño. Y eso moldeó la visión financiera de los baby boomers. Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, vivieron cuando el sueño americano era accesible. Con el auge de la construcción de viviendas, dar un pago inicial era fácil por el exceso de casas disponibles. Era un mercado para compradores con empleo estable que además era fácil de obtener. El auge de la manufactura hizo que tanto los electrodomésticos como los autos fueran más accesibles que antes, y además proporcionó muchos empleos fabricando esos productos. En esa época, papá te presentaba a un amigo de la familia con fábrica u oficina. Te contrataban con una entrevista y un apretón de manos, y tras 45 años te retirabas igual, con un apretón de manos y buena pensión, y eso llevó a una época de, comodidad frugal. Cada generación responde diferente sobre qué se necesita para tener éxito financiero. Los boomers reportan el promedio más bajo, $10,000. Esto ocurre porque sus padres les enseñaron a conformarse con menos. Normalmente no buscan lujos, buscan estabilidad. Tener su propia casa y auto, poder mantener a una familia, idealmente con un solo ingreso y unas vacaciones en verano, ese es el sueño americano. Y para ellos era alcanzable. ¿Quién podría pedir más? La generación X, nacida de 1965 a 1980, son hijos de la generación silenciosa y de algunos baby boomers mayores. Eran demasiado jóvenes para experimentar alguna guerra importante, aunque la Guerra Fría persistente sí marcó muchas de sus infancias. Aunque su juventud fue más inestable que la de los baby boomers, crecieron en la época del sueño americano. Pero tras bambalinas, había muchos factores sociales importantes que se estaban gestando y sacudiendo las cosas. Y era una bomba que estaba a punto de explotar en la cara de la generación X. Aunque no hubo crisis como la Gran Depresión, la generación X vivió 2 recesiones que causaron desaceleración laboral y aumento de precios. Eso hizo que el éxito pareciera menos inevitable, aunque sus padres aún lo disfrutaban. Muchos de esta generación sentían que los baby boomers habían encontrado la fórmula del éxito, y ellos solo intentaban encontrar la escalera para unirse a ellos en la lista de los mejores. Y el mundo estaba cambiando rápidamente a su alrededor. La seguridad de una pensión fue clave para el éxito de los baby boomers. La mayoría de ellos trabajaba en empleos asalariados y cuando te jubilabas, la empresa te pagaba lo que habías aportado durante todos esos años y algo más. Y eso significaba que, mientras hicieras bien tu trabajo, nunca tendrías que preocuparte por llegar a fin de mes durante tu jubilación. Y eso continuaría para la generación X, pero de una manera nueva. Eso no proporcionó la misma época de seguridad. En esta época, las empresas cambiaron a los 401k, fondos de pensión, ligados al mercado de valores, que solían invertir en fondos mutuos de bajo riesgo. La idea era que tu pensión creciera con el mercado, lo cual funcionaba, pero no siempre. Esto añadió tensión e incertidumbre al planear tu futuro, especialmente cuando la generación X sentía presión por todos lados. La generación X suele llamarse generación sándwich, atrapada entre 2 generaciones y con obligaciones hacia ambas. Los baby boomers aún ocupaban la mayoría de los empleos cuando la generación X llegó a la adultez. Eso
junto con el alza de precios, comenzó a generar gran presión financiera a la generación. Aún así, muchos de la generación X se casaron y formaron sus familias. La economía todavía se veía fuerte, después de todo, y creían que la trayectoria solo iba hacia arriba, pero no resultó exactamente así. La generación X estaba creciendo en una época en la que la esperanza de vida también estaba aumentando. Los tratamientos médicos mejoraban, sobre todo en enfermedades crónicas de adultos mayores, haciendo que sus padres vivieran más tiempo. Esto fue motivo de alegría, pero para algunos también un reto. Actualmente, muchos de la generación X buscan equilibrar la crianza o el apoyo a sus hijos en su independencia. Mientras tanto, cuidan a sus padres ancianos, asegurándose de que vivan seguros solos o tengan un buen lugar para su vejez. Este tiempo extra con sus seres queridos puede ser gratificante pero agotador, impactando cómo ven el mundo. Si le preguntas a un miembro promedio de la generación X cuánto se necesita para tener éxito financiero, te dirá $212,300. Esto es más del doble de lo que dijo el grupo de los baby boomers, y hay una razón simple para eso. Generación X sigue a la generación más exitosa en la historia de Estados Unidos. Los precios suben, la oferta baja y la generación X, que envejece rápido, está preocupada por la seguridad. A medida que se acercan a la edad de jubilación, se siente como si todo se hubiera duplicado, desde los víveres hasta las casas. Así que seguramente la barrera para el éxito financiero también lo habrá hecho. Podrían ser la última generación en vivir tan bien. Los millennials nacieron en tiempos de promesas. Esta generación, nacida entre 1981 y 1996, vivió el mayor avance tecnológico. Después de todo, casi todo el desarrollo de los videojuegos y el Internet ocurrió durante los límites de su generación. Parecía que cada mes surgía un avance nuevo y audaz en algún campo del entretenimiento o la tecnología. Esto generó muchas pláticas de padres boomers sobre cómo sus abuelos crecieron en pobreza, pero algo era seguro. Las cosas iban mejorando, y el futuro se veía brillante, excepto que la historia tenía algo que decir al respecto. La experiencia de ser millennial era como subir por un gran y emocionante tobogán de agua, llegar hasta la cima y encontrarlo cerrado justo en la parte de arriba. Los millennials mayores apenas se estaban preparando para comenzar su vida adulta cuando ocurrió el 11 de septiembre, lo que lanzó a la economía a una recesión y al mundo al caos. Años de guerra, miedo e incertidumbre siguieron. Las guerras fueron limitadas, sin reclutamiento ni grandes interrupciones a la vida, a diferencia de las vividas por generaciones previas. Tomaría tiempo, pero esta generación hallaría su camino. Luego vino otro golpe. Una recesión masiva en 2008, causada principalmente por la venta masiva de hipotecas incobrables en el mercado inmobiliario, hizo que la economía entrara en picada. Fue el peor golpe económico desde la Gran Depresión, aunque el impacto fue menor por las medidas de seguridad implementadas por el gobierno. Se perdieron más de 8 millones de empleos, innumerables negocios quebraron, y muchas empresas que sobrevivieron dejaron de contratar por un largo tiempo. Los millennials se enfrentaron el peor mercado laboral en generaciones, lo que dificultó su despegue. Si hay una palabra que define a los millennials, probablemente sea adulting, o más bien el fracaso de hacerlo. La economía difícil llevó a muchos millennials a seguir viviendo en casa tras la universidad. También implicó que muchos retrasaran casarse o tener hijos, y algunos decidieron no tenerlos. Era un comentario común. Apenas puedo cuidar de un ser humano, ¿por qué traería a otro? El mundo parecía haberse vuelto duro e implacable para esta generación. En esta época, el conflicto generacional se volvió una moda. Mientras los millennials veían la época de sus padres, la mayoría de los cuales eran boomers, y empezaban a sentir que era inalcanzable para ellos. El mercado de compradores en la propiedad de viviendas fue reemplazado por un mercado de vendedores, con precios altísimos y disponibilidad limitada. El antiguo método de pedir trabajo al jefe parecía un cuento de hadas, pues cada vacante tenía decenas de personas rogando por ella. La escalera al éxito desapareció, y con ella se desvanecieron las esperanzas y expectativas. Sorprendentemente, los millennials esperan menos éxito que la generación X. El millennial promedio afirma que necesitaría $181,000 al año para sentirse exitoso, casi el doble de lo que dicen los baby boomers. Entonces, ¿a qué se debe la disminución en las expectativas de la generación X? Ciertamente no es porque todo se esté volviendo más barato, al contrario, pero puede ser que sus expectativas simplemente estén bajando, y con eso, están dispuestos a conformarse con una suma más modesta que les ofrecería algo de seguridad. Estas dos generaciones tienen estatus y expectativas de éxito similares, pero no se puede decir lo mismo de los nuevos en la escena. Mientras los millennials vivieron la evolución tecnológica, la generación Z
nacida entre 1997 y 2012, creció totalmente inmersa en ella. Muchos niños de esta generación crecieron usando iPad o teléfonos, viendo videos y jugando con un dedo. Desde que podían sentarse, eso ha alterado muchas cosas para ellos y ha moldeado la forma en que ven e interactúan con el mundo en casi todos los aspectos. Eso incluye el dinero. Esta generación ya adulta prefiere la moneda digital sobre el papel o plástico, aunque desearían tener más. Si hay algo que define a la generación Z, es el caos. Sus vidas han sido más inestables que las de los millennials. Aunque eran niños durante los principales trastornos de los 2000, la economía no logró recuperarse totalmente tras la gran recesión de 2008. Aunque el mercado de valores se estabilizó, el laboral nunca volvió a ser igual. Aunque los millennials temían que la generación Z los superara al salir de la universidad, eso no ha ocurrido. Todo se resume en una palabra desagradable: COVID. Todos recuerdan dónde estaban cuando lo oyeron por primera vez. La pandemia afectó a todos, pero la generación Z fue la más impactada. Su educación fue interrumpida, ya fueran niños con clases en línea o jóvenes perdiendo el baile o la graduación. El resultado es que enfrentan muchos de los mismos problemas que los millennials: la falta de empleos esperándolos cuando se gradúan, vivienda y autos carísimos, e incapacidad para independizarse de sus padres. La diferencia es que no esperan que las cosas mejoren. La generación Z es más fatalista que otras generaciones. Ven el estado del mundo entre la economía, la política y el cambio climático y solo piensan que de aquí en adelante todo va a empeorar. Esa expectativa, realista o no, influye en cómo gastan su dinero y planean el futuro. Y un comentario frecuente de sus maestros es que realmente no esperan tener uno. Estos chicos actúan como si solo existiera el presente, lo que les causa problemas al llegar a adultos, porque para muchos de ellos, el dinero no se siente realmente real. La deuda de préstamos estudiantiles sigue afectando a generaciones como la generación X y los millennials. La generación Z tiene la mayor deuda promedio de préstamos estudiantiles y aún no acumula intereses. Este grupo presenta la mayor deuda promedio, principalmente por sus hábitos de gasto en línea. Sienten que ya están en un hoyo en un mundo que no está hecho para ellos. La generación Z no suele revisar su cuenta bancaria antes de comprar en línea, pero saben cómo se ve el éxito, y cada vez está más fuera de su alcance. El promedio de la generación Z considera que tener $587,800 anuales es éxito financiero. Eso es casi 6 veces lo que los baby boomers dijeron necesitar y mucho mayor que el ingreso familiar medio real en Estados Unidos. Para la generación Z, tener éxito es como si sus abuelos ganaran la lotería. Existen varias teorías sobre por qué pasa esto. Muchos afirman que estos chicos no saben el valor del dinero, ese viejo cliché. También, para muchos de la generación Z, otras cosas definen el éxito. Una casa, un auto, una familia están tan lejos que ni siquiera tienen una cifra clara de lo que se necesitaría para conseguirlos. El futuro es incierto para la generación Z, ya que no saben si las instituciones en las que confían generaciones mayores existirán cuando lleguen a la jubilación. Desde hace décadas circulan rumores sobre una crisis financiera en el Seguro Social. Y es fácil preguntarse si ese dinero que se está aportando siquiera estará ahí cuando llegue el momento de retirarlo. Es decir, si es que siquiera hay empleos para ganar dinero para el Seguro Social en primer lugar. Prácticamente todos están preocupados por el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, ya que innumerables empleos están siendo reemplazados por robots. Los trabajadores jóvenes son quienes más perderían si esto se vuelve una tendencia mayor. Por eso la generación Z no cree en el sueño americano, solo buscan sobrevivir. ¿De dónde salió esta cifra de más de $500,000? La generación Z comienza desde un nivel más bajo que otras generaciones. Así que podría ser que su definición de éxito financiero en realidad no refleje lo que piensan que sería un buen salario anual. Es lo que necesitan para salir adelante y comenzar sus vidas, ya que muchos aún luchan por llegar a fin de mes con varios trabajos. Puede parecer un sueño imposible más que una definición realista de lo que necesitan. Y para todas estas generaciones, la realidad está muy lejos. Cada generación, de los boomers a la Z, ha definido su propio éxito financiero, alrededor de 10,000 al menos, pero el ingreso medio real para los estadounidenses apenas ronda los 75,000. Los salarios en Estados Unidos no han aumentado con el tiempo tanto como la gente esperaba, pero el costo de todo lo demás sí lo ha hecho.
Eso significa que muchas personas, incluso aquellas con ingresos saludables y empleos estables, se encuentran teniendo cada vez más dificultades para llegar a fin de mes con sus ingresos regulares. Eso significa que todos persiguen un sueño americano que quizá nunca logren. El sueño americano es perseguir algo siempre fuera de nuestro alcance. ¿Hay algo más esperanzador que luchar por algo? Pero después de un tiempo, deja de ser cuestión de esperanza y empieza a sentirse más como un sueño imposible. A medida que las metas a largo plazo se alejan cada vez más personas empiezan a dejar pasar hitos como tener una casa o formar una familia. Al igual que la generación más joven de hoy, el sueño cambia de la realización emocional al confort material. Ya sea la próxima consola de videojuegos o un pequeño gusto para el trabajo, esto hace que muchos se pregunten qué les espera. La generación alfa, cuyos mayores tienen solo 12 años, crece en un mundo desconocido incluso para los de la generación Z. Su definición de dinero, si es que tienen una, es muy diferente. La mayoría de ellos ni siquiera ha tenido efectivo en sus manos. Tienen teléfonos inteligentes desde que son pequeños y están acostumbrados a hacer todo con transacciones de clic y escaneo. Muchos escanearán códigos QR antes de aprender a leer o escribir. La mayoría son hijos de millennials que también tuvieron dificultades económicas de jóvenes. En muchos casos, aún están saliendo de eso, por lo que el ciclo vuelve a empezar. Muchos niños de la generación alfa oyen historias sobre la gran recesión y el COVID contadas por sus padres, quienes notan que suenan como sus propios padres. Pero el hecho unificador de todo esto es que cada generación está buscando algo más que dinero. Cada generación tiene un número que asocia con el éxito, pero en realidad buscan esa sensación de seguridad. Cada generación define el éxito de manera diferente y eso ha cambiado con el tiempo. Cada generación apuesta que el fin de la historia está cerca, pero nunca acierta. El mundo sigue girando y nadie sabe cómo será en otra generación. Pero si hay un patrón desafortunado y constante en las últimas generaciones, es que probablemente será bastante caro. La felicidad nunca ha tenido precio, pero cada generación intenta comprarla igual. ¿Te has preguntado qué fuerzas hicieron de estas generaciones potencias económicas? Mira, cada generación explicada en 10 minutos. Si te preocupan las presiones económicas, necesitas entender. La historia de la Revolución Francesa se repite como advertencia final.